Capítulo 18. La llegada de los cazadores. El camino de regreso a la estancia fue silencioso. Samuel y Cayetano avanzaban a paso firme, pisando la tierra seca, bajo un cielo que ardía con el sol del mediodía. Desde la distancia, la silueta de la casa se recortaba contra la llanura, con su techo de tejas viejas y el alero que se alargaba como un gesto cansado. No era como aquella vez que cruzaron el monte de noche, cuando el frescor de la madrugada los había acompañado y el sonido de los grillos había marcado el ritmo de su andar. Ahora, bajo la luz despiadada del día, todo parecía más pesado, más distante. El camino, que en la oscuridad le había parecido un simple pasadizo entre la maleza, ahora se extendía interminable. Podía ver cada arbusto, cada tronco seco, cada grieta en la tierra, que se abría como una cicatriz. Quizás era porque entonces iba con la mente puesta en lo desconocido, en la tribu y sus costumbres, en el nuevo mundo que Cayetano le estaba mostrando. Ahora, en cambio, caminaba de regreso a un pasado que ya no sentía propio. Samuel sentía el peso de la decisión en cada paso. No podía quedarse solo en la estancia. Ya no. La vida entre los ayoreos, con sus costumbres, su lengua y sus formas de entender el mundo, lo había asombrado de una manera que no esperaba. Quizás allí encontraría un propósito, o al menos una distracción de los recuerdos que pesaban sobre él. Cuando cruzaron el umbral del patio, Samuel no se detuvo. «Voy por mis cosas», dijo, sin mirar a Cayetano. Cayetano asintió y se desvió hacia la parte trasera de la casa. Necesitaban agua para el camino. Samuel subió las escaleras con la sensación de estar cruzando un umbral invisible entre su pasado y su futuro. La casa tenía el mismo olor de siempre, madera húmeda, cuero viejo y un leve rastro de tabaco impregnado en las paredes. Entró en su habitación y encontró todo tal como lo había dejado. El bolso al pie de la cama contenía lo poco que aún le pertenecía. Sacó su abrigo, algunas mudas de ropa y su navaja. Pero antes de cerrar, vio un pequeño frasco de vidrio en un rincón. Lo tomó con cuidado. Era la esencia de Petit Grain que su madre le había obsequiado hacía años. Destapó la botella y aspiró el aroma cítrico y amaderado. Ese olor traía recuerdos lejanos, tiempos más sencillos. Lo guardó con el resto de sus cosas, y colgó la mochila sobre su espalda. Mientras tanto, en la parte trasera de la casa, Cayetano se acercó al pozo. Bajo el alero colgaban varias cantimploras hechas de calabazas secas. Las descolgó y comenzó a llenarlas con el agua fresca del pozo. Sabía que el viaje de vuelta sería largo y que en el monte cada gota de agua era un tesoro. Cuando terminó, rodeó la casa y encontró a Samuel esperándolo en el frente. El hombre ya estaba listo, con la mochila al hombro y una expresión resuelta en el rostro. ¿Listo?, preguntó Cayetano, tendiéndole una de las cantimploras. Samuel asintió y tomó el recipiente. Sin decir más, echaron a andar. Dejaron atrás la estancia, con sus paredes silenciosas y su historia enterrada en el polvo del tiempo. Ahora el monte los esperaba, con su propia lengua y sus propios misterios. Apenas unos minutos después de que Samuel y Cayetano desaparecieran por el camino polvoriento rumbo a la tribu, el rugido de un motor rompió el silencio de la tarde chaqueña. La camioneta emergió entre el calor ondulante del horizonte y se detuvo bruscamente, levantando una nube de polvo árido y blanco que quedó flotando en el aire. Montanaro soltó el volante y puso la palanca en parking. Simón, en el asiento del copiloto, desplegó el mapa sobre el tablero y ambos lo estudiaron con detenimiento. «Es aquí», dijo Montanaro con voz seca. Simón entrecerró los ojos y escudriñó la casa en la distancia. Tenía el techo de tejas gastadas, el alero ancho proyectando una sombra inmóvil sobre la fachada encalada. No había movimiento alguno. «No parece haber nadie», comentó Simón, sin despegar la vista. Montanaro no respondió de inmediato. Sacó un cigarro del bolsillo de su camisa, lo colocó entre sus labios, pero no lo encendió. Miró la estancia una vez más, como si quisiera grabar cada detalle en su mente. Sin prisa, metió la marcha y condujo unos metros más adelante, hasta encontrar un claro al costado de la carretera. Los arbustos eran bajos, pero había algunos árboles dispersos. Era suficiente. Giró el volante y metió la camioneta entre las malezas, ocultándola lo mejor posible bajo la sombra de un par de quebrachos retorcidos. Apagó el motor. Solo quedó el crujido del metal enfriándose y el canto lejano de los pájaros.
Simón dobló el mapa y lo guardó en la guantera. ¿Entramos ahora? Montanaro exhaló lentamente, observando la estancia a través del parabrisas polvoriento. No. Esperamos. Se hizo un silencio tenso. Montanaro bajó la visera y se inclinó, sus dedos recorriendo el cuero curtido del estuche que descansaba junto al asiento trasero de su camioneta. El murmullo del monte árido se filtraba entre las sombras, pero su atención estaba fija en el rifle. Con un movimiento lento y preciso, desabrochó las correas y deslizó el arma fuera de su funda, sintiendo el peso familiar en sus manos. El acero relució bajo la tensa luz de unos rayos del sol que lo alcanzó. Revisó el mecanismo con la destreza de alguien que había hecho esto demasiadas veces, asegurándose de que el cerrojo corriera limpio. La tarde se mantenía inmóvil, cargada de presagios. Lo destapó con calma, revisó la recámara y ajustó la correa sobre su hombro. Simón, por su parte, sacó de su cintura un revólver y abrió el tambor con un chasquido seco. Se aseguró de que todas las balas estuvieran en su lugar y lo volvió a cerrar. Luego, desenvainó un par de cuchillos cortos y afilados. Pasando los dedos por el filo, con la tranquilidad de quien ha hecho esto muchas veces. Ambos hombres intercambiaron una mirada. No hacía falta decir nada. Desde su escondite, observaron la casa con ojos fríos y pacientes. La luz de la tarde comenzaba a caer, alargando la sombra sobre la llanura. Si alguien estaba dentro, lo sabrían pronto. Y cuando llegara el momento, entrarían. No iban a irse con las manos vacías. Llevaban casi una hora vigilando la casa desde la loma, ocultos entre la maleza. Ninguna sombra cruzó las ventanas, ningún ruido delató presencia alguna. Solo el viento, racheado y seco, agitaba las ramas de los algarrobos. Montanaro deslizó el rifle fuera de su estuche de cuero con movimientos pausados. Revisó el cerrojo, asegurándose de que todo estuviera en orden. A su lado, Simón esperó su señal, con la mano firme sobre la culata de su revólver. Simón sacó un teléfono móvil de la guantera, la apagó y volvió a guardarlo en el mismo lugar, lo usarían para avisar a Aaron cuando terminan el trabajo. Vamos, susurró Montanaro. Descendieron con cautela, pisando tierra suelta, procurando no levantar polvo ni quebrar ramas bajo sus botas. La casa de adobe y madera se alzaba frente a ellos, inmóvil, con las ventanas oscuras como ojos cerrados. A cada paso, la tensión se acumulaba. Se detuvieron a unos metros de la puerta. Simón alzó la mirada hacia Montanaro, esperando una orden. El aire se sentía espeso, como si el silencio escondiera algo más. Montanaro se apoyó contra la pared de la casa, rifle en mano, y asintió con la cabeza. Era el momento. Voy primero, susurró, y avanzó. Rodearon la casa con sigilo, revisando cada rincón, cada ventana, cada posible entrada. No había señales de movimiento, ni un solo ruido que delatara presencia dentro. Todo seguía igual de quieto. Se dirigieron hasta la puerta principal. Simón intentó abrirla, pero estaba cerrada. Frunció el ceño al notar que el mecanismo no era común, no tenía picaporte ni un cerrojo para llaves. Era extraño, como si alguien no quisiera que la abrieran desde fuera ni desde dentro. Esto no me gusta, murmuró Simón, pasando la mano por la madera rugosa. Forzaron la puerta, empujando con el hombro, pero apenas cedió un poco. Montanaro, más corpulento, tomó impulso y le propinó una patada brutal. La madera crujió y se partió en la parte baja, antes de abrirse de golpe con un estruendo seco. Simón entró primero, con el arma en mano. Avanzó despacio, recorriendo cada habitación, revisando cada rincón con la respiración contenida. No tardó en confirmarlo, la casa estaba vacía. No hay nadie, dijo en voz baja. Montanaro cruzó el umbral con pasos firmes, sosteniendo su rifle. Sus ojos recorrieron el interior con una expresión tensa, evaluando cada detalle. Algo no cuadraba. ¿Dónde mierda está?, murmuró, más para sí mismo que para Simón. La casa parecía abandonada, pero el polvo acumulado no era tanto. Alguien había estado allí hace poco. Estaba en un silencio denso, opresivo. Solo el crujido de la madera, bajo sus botas, rompía la quietud del lugar. El aire en el interior olor a encierro, a polvo acumulado y humedad vieja. Algo en esa casa no encajaba. No era solo que estuviera vacía, sino la sensación de que alguien había estado allí hacía poco. Demasiado poco. Montanaro y Simón avanzaron con cautela, escudriñando cada rincón.
Buscaron cualquier señal de Samuel o de alguien que hubiera vivido en la casa. En el suelo, unas botas cubiertas de polvo, junto a una silla volcada, les hicieron pensar que alguien se había ido a toda prisa. No me gusta esto, murmuró Simón, barriendo la estancia con la mirada. Montanaro no respondió. Algo en su instinto le decía que aquí faltaban piezas. Su mirada se posó en un rincón de la habitación. Una bolsa estaba medio abierta, como si alguien la hubiera dejado lista para partir. O la hubiera olvidado en la prisa de huir. Se agachó y deslizó la cremallera con lentitud. Dentro había ropa revuelta, un par de libros y algunas pertenencias desperdigadas. Metió la mano y palpó hasta encontrar algo sólido, un sobre arrugado. Lo sacó y lo abrió con cuidado. Dentro, una fotografía. Montanaro la sostuvo bajo la escasa luz que entraba por la ventana rota. La imagen estaba algo desgastada en los bordes, pero reconoció de inmediato a uno de los hombres que aparecían en ella. Adrián. El rostro serio y duro del hombre que posaba junto a Adrián, como si la cámara hubiera captado el peso de todo lo que habían vivido. Y Adrián, a quien ya tuvo el gusto de conocer. Sonriendo como si estuviera posando con algún artista. Era la misma foto que Adrián le había dado a Samuel. Montanaro sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo. Era la confirmación de que estaban más cerca de su objetivo. Y al mismo tiempo de algo que quizás no sería fácil, quizás. Mira esto, dijo, extendiendo la foto hacia Simón. Simón la tomó y la observó en silencio. Sus ojos se entrecerraron levemente, como si tratara de buscar un significado oculto en la imagen. Es la de Samuel, murmuró. Montanaro asintió. Significa que estuvo aquí. Simón inspiró hondo, sintiendo como la presión en su pecho aumentaba. Había algo inquietante en todo esto. ¿Por qué Samuel dejó su maleta atrás? ¿Por qué esa foto estaba entre sus cosas? Montanaro conocía bien las fracciones del rostro de Cayetano. Sabía leer las facciones de los hombres, y en ese rostro, notoriamente indígena, encontró una certeza. Samuel estaba con él. No había dudas. Se habían marchado juntos. Y si se habían ido, significaba que había un motivo. Apretó los labios y guardó la fotografía en su chaqueta, junto al pecho. Esto se está poniendo más jodido de lo que pensábamos. Simón asintió, aún mirando la maleta, como si esperara que algo más saltara de ella, como si la respuesta que necesitaban estuviera enterrada entre la ropa desordenada. Sí. Y recién estamos empezando. El silencio volvió a envolver la casa, pero esta vez no era solo la ausencia de ruido lo que los inquietaba. Era la sensación de que, en cualquier momento, algo podía irrumpir en esa quietud. Montanaro ajustó la correa del rifle sobre su espalda y salió al patio, seguido por Simón. Afuera, el aire era pesado, cargado de tierra suspendida en el ambiente. El sol ya había avanzado en el cielo, y las sombras de los árboles se estiraban sobre la tierra reseca. Los pájaros cantaban con insistencia entre las ramas. Un grupo de tordos pasó volando bajo, cruzando el patio y perdiéndose entre los matorrales. A lo lejos, un carancho graznó con su tono ronco, casi como si anunciara algo. Simón se apartó hacia el pozo. Se inclinó sobre el brocal y miró dentro. Alguien sacó agua hace poco, dijo, tocando con la yema de los dedos el borde húmedo de la piedra. Montanaro observó en silencio. Eso significaba que no se habían ido hacía mucho. Caminó lentamente hasta el costado de la casa, donde la tierra estaba más suelta. A unos metros, distinguió algo. Un sendero estrecho, apenas marcado, pero visible. Lo recorrió con la mirada. La tierra estaba pisoteada, las hojas secas apartadas. Las ramas bajas dobladas por el paso frecuente de alguien. Se quedó inmóvil, escuchando. El viento traía el eco de la selva, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros ocultos entre el follaje. Se habían ido por ahí. Simón, vamos a necesitar algunas cosas de la camioneta, dijo Montanaro. Lo supo sin necesidad de pensarlo. Se habían adentrado en ese sendero, siguiendo ese camino. Montanaro pasó la lengua por sus labios resecos y murmuró para sí mismo. Vamos a encontrarlo. En la capital, la puerta del hospital se cerró tras él con un chirrido oxidado. Adrián avanzó por la vereda, sintiendo como el viento helado se colaba entre los vendajes de su oreja recién suturada.
Cada paso le pesaba, como si el asfalto tirara de él hacia el suelo. No sentía alivio al estar libre, al contrario. La culpa era una soga invisible que se apretaba cada vez más alrededor de su cuello. Había hablado. Había entregado a Samuel. La calle estaba casi desierta. Solo el zumbido de los postes de luz y algún perro callejero husmeando entre la basura rompían el silencio. Su mente seguía atascada en lo mismo. Montanaro y Simón encontrarían a su sobrino. Era cuestión de tiempo. Llegó a su casa y no encendió la luz. Caminó directo al taller, un espacio que solía ser su refugio, pero que ahora se sentía como una celda. El olor a aceite quemado y metal oxidado lo envolvió, un aroma que antes le resultaba familiar, casi reconfortante, pero que ahora solo le recordaba lo sucio que estaba todo, tanto el lugar como su propia conciencia. Se dejó caer en una esquina, apoyando la cabeza contra la pared fría. El cansancio lo golpeó de golpe, pero no podía cerrar los ojos sin ver el rostro de su hermano. Su hermano. Si alguna vez se enteraba de lo que había hecho, lo mataría. No era una suposición, lo sabía con certeza. Adrián siempre había sido la decepción de la familia, el que nunca estuvo a la altura. Y ahora, además de su desprecio, se ganaría su odio eterno. ¿Y la madre de Samuel? Adrián sintió el estómago revolverse. La imaginó, desesperada, llorando sin consuelo al saber que su hijo había desaparecido. Quizás pasaría noches sin dormir, recorriendo con la mirada la entrada de su casa, esperando verlo regresar. O peor aún, tal vez nunca sabría qué le pasó. Se quedaría con la incertidumbre, con la duda consumiéndola hasta el último de sus días. Esos pensamientos le quemaban la mente. Tragó saliva con dificultad y levantó la vista. En la pared, entre llaves inglesas y herramientas cubiertas de polvo, colgaba una fotografía. Era él, con Samuel. Ambos sonreían, con el sol iluminándoles los rostros. En ese momento no existían amenazas, ni Montanaro, ni Simón. Solo eran ellos dos, sin la sombra de la traición entre ellos. Adrián desvió la mirada hacia la sucia mesa del taller. Allí, entre tornillos y restos de grasa, el viejo teléfono descansaba como un animal dormido. Su respiración se agitó. Marcó el número con dedos temblorosos. El tono de llamada resonó en su oído. 1, 2, 3 tonos. El silencio al otro lado se volvió insoportable. 4, 5. Nadie respondió. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El taller olía a grasa, metal y caucho quemado. Adrián tenía las manos manchadas de aceite, se las limpió torpemente en un trapo viejo, antes de marcar de nuevo el número de siempre. Apoyó la cadera contra el banco de herramientas mientras el tono sonaba. Afuera, el sol comenzaba a bajar, tiñendo de rojo las chapas oxidadas del galpón. Un par de autos en reparación descansaban bajo las luces tenues del taller, y en una esquina. El sonido de un gato hidráulico bajando lentamente rompió el silencio. El teléfono siguió sonando. Nada. Frunció el ceño y cortó la llamada. Miró la pantalla un instante, pensativo, y volvió a marcar. 1, 2, 3 tonos. Silencio. Maldijo entre dientes y dejó el teléfono sobre la mesa de trabajo. No era la primera vez que pasaba. Quizás su hombre de confianza, el capataz, quien se encargaba en una estancia vecina, donde había el único teléfono disponible a kilómetros, estaba en el campo, lejos del teléfono, ocupado en alguna tarea. Pero esta vez la situación era distinta. Esta vez le urgía hablar con él. Adrián apretó los puños. Sabía que Samuel estaba en peligro. Montanaro estaba en camino, y si había algo seguro en esta vida, era que Montanaro siempre terminaba su trabajo. Encendió un cigarro con manos temblorosas y le dio una calada profunda, sintiendo el humo caliente arderle en la garganta. Miró por la puerta abierta del taller. Más allá de la calle, polvorienta, el cielo empezaba a perder su brillo, y una leve brisa sacudía las hojas de los árboles en la distancia. Volvió a tomar el teléfono y marcó otra vez, con menos paciencia. El tono repitió su monotonía hasta que se cortó solo. El nudo en su estómago se apretó aún más. Cayetano nunca atendería, eso lo tenía claro. No tenía teléfono, ni lo quería. Para él, la casa en el Chaco no era más que un refugio solitario donde podía vivir a su manera, con la única condición de poder sacar agua del pozo. No pedía más. No necesitaba más.
Pero Samuel estaba ahí, o al menos debía estarlo. Pasó una mano por su nuca sudorosa y miró los autos dentro del taller. Tenía trabajo por hacer, clientes esperando, pero nada de eso importaba ahora. Nadie atendía. Nadie respondía. Adrián tragó saliva. Montanaro estaba en camino. ¿Y si llegaba antes que él? Tiró el cigarro al suelo y lo pisó con furia. No podía esperar más.